Bendiciones, amados, muy buenas noches. Estamos contentos este jueves de poder enseñar la preciosa palabra del Señor. Creo que uno como pastor es un deleite siempre traer la palabra del Señor y lleva un solo propósito: edificar, traer un consejo para hogares, para familias, de tal manera que el Señor pueda ir formando en nuestra vida ese deseo y ese anhelo que podamos ser como Él es. Quiero esta noche que oremos al Señor y podamos pedirle que Él nos auxilie en esta noche para que nosotros podamos recibir esta palabra en nuestra vida. Y somos una tierra buena donde el Señor está y va a colocar su preciosa semilla para que esa semilla pueda germinar y pueda dar el fruto que el Señor espera. Oremos al Señor en esta hermosa noche. Gracias, mi Señor. Queremos pedirte y rogarte, mi Señor, que seas tú el que nos hable, que nos ilumine, que nos revele tu bendita palabra, mi Señor. Sabemos que separados de ti nada podemos hacer, mi Señor. Eres tú el que nos habla, eres tú que nos enseña a través de tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos tu palabra, Señor, que es vida para nosotros, que nos instruye, mi Señor. Rogamos y pedimos, mi Señor, por hogares, por familias, por matrimonios en esta noche, Señor, que puedas intervenir en cada situación económica, Señor, de salud, mi Dios eterno, emocional. Sabemos que tú eres el mismo y no has cambiado, mi Señor, y tu fidelidad permanece para siempre, Señor. Te damos gracias en esta noche, mi Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, siempre recordándoles, estamos lunes y jueves, sábados a las 8 de la noche, enseñando la palabra del Señor. Estamos aquí online a través del Facebook, a través de YouTube, a través de Spotify. Estas enseñanzas están ahí en esas plataformas. Es muy importante que te conectes, mándanos un like, escríbenos, coméntanos. Es muy importante para nosotros saber que estás recibiendo la palabra del Señor. Y sobre todo, con esos comentarios, con esos likes, también estás de alguna manera llevando esta palabra a otros que también la necesitan. Los viernes estamos en la ciudad de Davie a las 8 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde. Esperemos que estés con nosotros. Bien, hablemos esta noche. Yo quiero seguir hablando acerca de este tema, diferentes clases de padres. Bueno, y hemos hablado acerca de los padres Adán y Eva. Hemos tocado algunos puntos que son que creo que son positivos y algunos negativos, y que los dos nos ayudan a nosotros como padres, porque son experiencias de estos hombres de Dios, estos padres que están en la Escritura. También hablamos acerca de Saúl, su estado emocional, su bipolaridad, cómo afectaba también a sus hijos y por supuesto, son ejemplos que nosotros no debemos de seguir, pero que están ahí en la Escritura para que nosotros no cometamos esos mismos errores. Bien, yo quiero hablar esta noche acerca y adelantarme a la presentación, y quiero hablar acerca de estos padres, Isaac y Rebeca. Mire qué importante esto, porque en el libro de Génesis, capítulo 25, en el verso 28, miren lo que dice: Isaac prefería a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca prefería a Jacob. Entonces, bueno, de estos, uh, aquí hay una historia donde Rebeca, ahí en su vientre, usted conoce la historia, esa lucha por la primogenitura de Esaú y Jacob, y, y esta madre en algún momento le tuvo que preguntar al Señor, ¿por qué tanto movimiento en mi vientre? Y el Señor le habla y le dice: mira, ahí hay dos naciones, eh, hay una lucha porque vienen con una bendición ese primogénito. Y bueno, nace primero Esaú, aunque según los estudiosos la semilla que se colocó primero fue la de Jacob, y como fue Jacob, después fue Esaú, pero en el orden de salida estaba Esaú, entonces salió primero. Al final sabemos cómo Jacob
lucha, es un hombre desde muy temprano, desde que está en el vientre, comienzan sus luchas por salir primero. Ahora, de pronto, crece y él también lucha por esa primogenitura. Jacob es una vida de aprendizaje. Luchó con el ángel también, luchó por su esposa al final. Sí, fue una vida de luchas, de un hombre que siempre se esforzaba por obtener lo que él quería y es un ejemplo también. Pero ahora Isaac dice que prefería a Esaú porque comía de su casa. Entonces Esaú tenía las características le gustaba la caza, ¿verdad? Era un cazador. Y Jacob, pues era un hombre más de casa. Dice la Biblia, hay versiones que hablan de él y dice que era un hombre más tranquilo. Como que a Jacob le gustaba, mire, puedo pensar que a Jacob hasta le gustaba cocinar en casa. Porque cuando viene Saúl del campo y viene cansado, quien estaba cocinando era Jacob. Él tenía ahí sus lentejas y tal vez tenía un huerto Jacob y de lo que tenía en ese huerto estaba cocinando, le gustaba estar en casa. Y esa diferencia de cualidades eh, hacía que había una división en este matrimonio, en estos padres. Lo dice porque Isaac quizás se identificaba más con Esaú por ser más fuerte, vigoroso, le gustaba andar en el campo, de cacería, y quizás Isaac se identificaba y se miraba en Esaú, esa cualidad, y por lo tanto él, él, él- él prefería a Esaú. Pero vemos lo contrario, Rebeca, como toda mujer que quiere estar en casa, que busca estar como una ama de casa quizás, eh, prefería a Jacob porque lo miraba que estaba en casa, que cocinaba, se identificaba. Ahora, miren qué cosas acá. Veo aquí que cada uno de estos padres se identifican con ellos y se ven en ellos. Y eso, el problema es que había una preferencia, había una división. Ni los hijos no son para dividir los padres, ni los padres son para dividir a los hijos. Veo aquí que había padres con favoritismos y eso es muy importante que nosotros analicemos esto. Tenemos que saber que los hijos son diferentes, tenemos que saber que los hijos vienen con diferentes actitudes y yo lo he enseñado anteriormente, sobre todo en la posición cuando nacen los hijos. Eh, el primogénito en el hogar, por supuesto que va a tener una personalidad diferente. Ese hijo es el que se enfrenta, quizás cuando nace no eran las mejores condiciones en ese matrimonio, es el que de alguna manera está ahí escuchando más y va madurando y va escuchando los problemas, las situaciones difíciles en el matrimonio y siempre ha sido un análisis interesante para los que estudian la personalidad y las poblaciones en el mundo, el por qué los primogénitos tienen sus luchas. Y, no cabe duda que es por el orden, cómo han nacido ellos. El más pequeño quizás tiene que esperar que le sobre la ropa para que le den de su ropa a él por ser más pequeño, o quizás el más mimado, quizás el que menos se le disciplina. eh, el de en medio quizás quiere ser como el primogénito, quiere ser como el mayor. Cada uno tiene su posición y una posición que identifica su personalidad. Ahora, qué importante es esto. Nosotros no podemos tener preferencia. Hace algunos años yo le comentaba que hablaba con algunos hijos y los hijos les preguntaba, ¿te ama tu papá? Y él me decía, no. Y el otro me decía, tampoco, siento que me aman, siento que aman más a mi hermano. Y bueno, hablaba con ellos de forma individual y tuve que llamar a los padres y les expuse, miren, él dice que usted quiere más a su otro hermano y el otro hermano me expone que no lo quieren tanto a él, sino que prefieren a su otro hermano. Mire, los dos hermanos, eh, ahora, ¿cuál era el resumen? La conclusión era que ellos tenían una percepción equivocada del amor de sus padres. Y los padres me decían, pero si los amamos a todos por igual, los queremos, los amamos. No, entonces la percepción de amor era
una percepción de amor equivocada que tenía tanto un hijo como el otro. Y algunas veces podemos fallar eh, en, en esas condiciones, cuando nosotros tenemos preferencia y quizás nos identificamos más con un hijo, quizás nos vemos en ellos y viene una actitud de preferencia. Tenemos que evitar esto. Tenemos que saber que nuestros hijos los amamos a todos por igual y que, por supuesto, son diferentes como los dedos de la mano, pero a todos se les ama con diferentes temperamentos, caracteres, personalidades. ¿Va a depender de qué? Va a depender de los tiempos, de cómo ellos fueron formados, aún desde que estaban en el vientre. Va a depender de esos años, hasta los 10 años dicen que se forma la personalidad de los hijos y se cree que a los 14, 16 años toda la información que podemos obtener como hijos, en eso va a ser un 90% de toda la información que nosotros vamos a tener en toda nuestra vida. Mire qué importante es la etapa de la adolescencia también. Pero significa que hay que entender que hay una diferencia en sus temperamentos, caracteres. Y viene a mi mente cómo el Señor sabía trabajar con sus discípulos, 12 discípulos, porque el Señor era como un padre para ellos en su alma y que aprendió a trabajar con ellos. Juan, que se deprimía, que tenía que recostarlo en su pecho. Pedro, que era con ese temperamento fuerte, agresivo algunas veces, intrépido, pero que también tenía cosas muy buenas, Pedro, como el querer caminar. Fue el único que se atrevió a caminar en el agua. Pero ¿por qué le menciono esto? Porque nosotros tenemos que saber que muchas veces son diferentes nuestros hijos por los ambientes, por los entornos, cómo ellos se han formado. Porque nuestras condiciones, aún económicas como padres, no siempre fueron las mismas. Y también eso va a influir en su comportamiento. Y ahora crecen y se nota más su personalidad. Y ahora Isaac prefería a Esaú y Rebeca prefería a Jacob. ¿Qué pasó con este hogar? Bueno, al final Rebeca le da la idea que sustituya y que se ponga pieles de animales y que usurpe ese lugar de Esaú. Y como ya era un mayor, Isaac ya no podía ver muy bien. Entonces usted conoce la historia. Lo que hace Jacob es que se lleva una bendición de primogénito, porque Isaac cuando está orando piensa que es Esaú y le lleva un animal de casa también. Y él dijo, este es mi hijo Esaú, pero quien era realmente era Jacob. Entonces vemos cómo la mamá de alguna manera le enseñó a mentir a Jacob, a querer ser como Esaú en ese hogar. Pero ¿por qué llegó a esta situación? Bueno, esta situación llegó porque Rebeca prefería a Jacob. Entonces, mire este hogar de cómo podemos aprender. Ahora, aprender de lo que no se debe de hacer, siempre en este ángulo. También hay otro ángulo, ¿verdad? Que usted lo puede ver de un joven, un muchacho que le gustaba y anhelaba siempre ser el primero. Génesis 26:12, Isaac sembró en aquella tierra y aquel año obtuvo 100 por 1. Jehová lo bendijo, verso 13, y el hombre se enriqueció y continuó enriqueciéndose hasta llegar a ser muy rico. Entonces vemos un padre ahora que siembra. Vemos un padre ahora que en una tierra donde no había lluvia, una tierra donde no había cosecha, una tierra árida, una tierra donde era un tiempo difícil para Israel, pero Isaac entendió lo que era la siembra. Y eso es muy importante que nosotros podamos trasladarle a nuestros hijos. Ya vimos algo negativo, pero quiero trasladarle algo positivo acá. Como lo decía al comienzo, es muy importante que nosotros le enseñemos a nuestros hijos a sembrar. Entre más nos tardamos en sembrar, más nos vamos a tardar en cosechar. Si no sembramos, ¿cómo vamos a cosechar? Y siempre la cosecha va a ser mayor que la siembra, que son principios que nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos. Este hombre se enriqueció. ¿Por qué se enriqueció? Y llegó a ser muy rico. ¿Por qué?
¿sabe cómo le decían a Isaac? El bendito. Cuando lo miraban venir, ahí viene el bendito. Ahora, ¿por qué? Porque aprendió a sembrar. Es muy importante que nosotros le enseñemos a nuestros hijos que siembren su vida para el Señor, que siembren su vida para el Señor, porque viene una cosecha. Lo que hagamos hoy va a repercutir en el futuro. Enseñémosle a nuestros hijos a sembrar, aún ofrendas de forma monetaria, que nosotros le podamos decir, mira hijos, aquí hay un secreto, aquí hay un misterio, aquí hay un pacto de prosperidad, aquí hay una bendición cuando nosotros sembramos y le damos al Señor lo que Él le corresponde. ¿Acaso no dice la palabra que en los lomos de Abraham, cuando le entregó los diezmos, y ahí venía Leví también, qué maravilloso, la bendición la obtuvo Leví? Entonces, mire cómo lo que hacemos hoy, nuestras siembras van a poder llegar lejos hasta nuestras generaciones. Todos queremos hijos bendecidos, prósperos, emocionalmente, espiritualmente, materialmente, en las tres áreas, por supuesto. El secreto está en que nosotros les enseñemos a ellos a sembrar, que le enseñemos a ellos que podemos darle al Señor lo que le corresponde. Que no solamente de forma monetaria, repito, sino sembrar sus propias vidas como una ofrenda, como dice el libro de Romanos, de la carta de los Romanos, como un sacrificio vivo y agradable al Señor, donde podemos darnos al Señor y entregar nuestra vida al Señor como una siembra para el Señor. Bueno, Isaac tenía actitudes dignas de resaltar y que son muy importantes que nosotros imitemos también. Yo quiero hablar de estos siguientes padres, porque estamos hablando de las diferentes clases de padres y estamos tratando de estudiar lo positivo y lo negativo de estos padres que nos dejan una valiosa enseñanza. Jacob y Raquel. Bueno, la vida de Jacob y Raquel, un hombre que podemos resaltar muchas cosas. Trabajó 20 años por Raquel porque la amaba. Aquí hay cosas positivas. Un hombre perseverante, un hombre que lo que se proponía lo lograba. Un hombre que cuando vio a Raquel, dice la Biblia, que lloró, se enamoró de ella. Y a pesar de que tenía un suegro muy difícil llamado Labán, Jacob fue perseverante porque tenía una visión de vida. Él quería, ella amaba a Raquel. Bueno, llega el tiempo que tienen hijos y ellos tienen 12 hijos varones, pero también tuvieron una hija, mujer, llamada Dina. Y lo encontramos en Génesis capítulo 34, verso 1. Entonces Dina, la hija que Lea, había dado a luz a Jacob. Bueno, recordemos que también tenía 4 mujeres Jacob, y una de ellas era Lea también, y 2 concubinas. Entonces, corrijo esto, era con Lea, y dice, salió para ver a las jóvenes del lugar. Y la vio Siquem, el hijo de Amor, el hebeo príncipe de aquella tierra. Él la tomó, se acostó con ella, qué duro, y la violó. Bien, entonces, veamos aquí ahora los padres. Quizás aquí debí de poner Jacob y Lea, pero entonces Dina, aquí aparece Dina ahora, porque fueron 13 hijos con diferentes mujeres que tuvo Jacob. Mire qué cosas. Dina, la hija que Lea había dado a luz a Jacob. ¿Qué debemos de nosotros de aprender de esta historia? Bueno, Dina dice en la escritura que le llamó la atención las jovencitas que ella podía ver fuera de su territorio. Algo le llamó la atención a Dina y que sintió como una tentación de ver otras jovencitas fuera de su entorno. Ahora, aquí viene una pregunta. La Biblia habla que Dina sale de su hogar, de su casa. La pregunta es, ¿se fue escondida? La pregunta es, ¿sabían sus padres? No lo sabemos. Quizás había un poco o no muy buena supervisión de los padres porque Dina sale de su hogar y llegó a un lugar donde se encontró con un príncipe. Ahora, recordemos esto, cuando Dina sale de su hogar, una muchachita formada, criada en el hogar, le llamó la atención
eh, y miraba lo que otras jovencitas hacían y el lugar donde estaban. Y eso le causó un deseo equivocado y cayó en la tentación, como algunos de nuestros hijos que se preguntan, ¿por qué tanto iglesia, iglesia, iglesia? ¿Y por qué solo iglesia, iglesia, iglesia? Y porque quizás ven la vida de otros jovencitos o de otras jovencitas y que ellos se les despierte ese deseo, esa tentación de hacer lo que ellos hacen. Cuando nosotros, si es, ¿por qué solo iglesia? Porque es el mejor lugar. Ya hablamos de Adán y Eva, que es en el huerto. Ahí debemos de tenerlos. Ahí van a ser hijos vivientes. Y Dina le vino un deseo equivocado y sale de su hogar y, y cae en esa tentación. Déjeme pensar, quizás Dina se tuvo que vestir igual que como se vestían las demás jovencitas. Y cuando la vio Siquén, un príncipe, la vio igual que las demás jovencitas que estaban y le llamó la atención, pero abusó de ella. Mire qué cosa más difícil, qué situación más dura para un hogar, para una jovencita formada en su hogar, ahí Jacob y Lea. Qué situación la que llevó a, a esta condición tan difícil, este sufrimiento. Ahora, ¿por qué? Estaba con la gente equivocada, estaba en el lugar equivocado, estaba a la hora equivocada. Ahí estaba Dina. La pregunta es, saquemos una enseñanza. ¿Será que Jacob y Lea no supervisaron bien a Dina? Porque estoy consciente que algunas veces, por mucha supervisión que tengamos, puede llegar a pasar. No podemos ser radicales, no podemos ser solo blanco y negro, también hay grises. Pero también hay que pensar de que probablemente Dina no le dijo a sus padres y salió de una forma equivocada de ese hogar. ¿Qué pasó con Dina? Un príncipe se aprovechó de ella, abusó de ella. Eso trajo como consecuencia una mortandad. Usted conoce la historia porque los hermanos, pues tenía dos hermanos y, y hermanos de Dina se vengaron de lo que hizo este príncipe. Mire, eh, apliquemos eso a nuestra vida. Necesitamos supervisar a nuestros hijos. Necesitamos enseñarles. Necesitamos que nuestros hijos sean instruidos en el temor a Dios. Necesitamos saber quiénes son sus amistades, necesitamos saber con quién se relacionan, sobre todo hoy con la tecnología que tenemos, que es tan fácil conocer personas equivocadas, que si sabemos utilizar la tecnología, pues será una bendición, pero si no sabemos utilizar esa tecnología y no tienen la edad ellos para tener en sus manos un dispositivo que tienen acceso al mundo entero, tenemos que ser muy sabios, entendidos, pedirles al Señor que nos dé esa gracia, esa revelación, de poderles enseñar, de poderlos instruir, de supervisarlos, porque a Dina la vieron como cualquiera de las demás muchachitas que estaba en un lugar, porque estaba en el lugar equivocado y pensaron que era una muchachita igual que las demás. Así la vio este príncipe. Pero nuestros hijos, nuestras hijas, son príncipes, son princesas de Dios, le pertenecen al Señor. Miren qué cayó Dina en esta situación. Esto causó dolor, esto causó un sufrimiento. Perdió algo valioso en la vida de Dina y que esto vino a dañar su alma. Es muy importante esto. Estas historias están aquí con un propósito para que nosotros podamos pedirle al Señor no cometer estos errores que se cometieron, estas experiencias que cometieron ellos en ese tiempo. Bueno, quizás aquí podemos hablar de la responsabilidad de Dina también, porque ¿por qué sale de su casa? ¿Por qué se fue? ¿Por qué no pidió un consejo? Se fue a escondidas probablemente. También hay un grado de responsabilidad en ella que no puedo dejar de mencionar. Bien, avancemos en Génesis capítulo 35, verso 18. Pero sucedió que al dar el último suspiro, porque murió, llamó el nombre de su hijo Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Entonces, veamos algo positivo. Aquí está dando a luz Raquel y en ese momento de dolor, de sufrimiento, ya hemos estudiado esto,
se cree que fue la partera que le puso el nombre. La Biblia no dice claramente, pero yo me pongo a pensar, en un momento de dolor, de angustia, no sé si va a tener esa lucidez o esa imaginación para ponerle un nombre a su hijo. Algunos piensan que fue la partera, pero y le puso este nombre Benoni, hijo de mi dolor, porque es un momento de angustia que estaba teniendo Raquel, pero estaba su padre ahí cerca. Aquí hay algo positivo. Este padre, cuando vio la escena, vio el entorno, vio lo que estaba pasando en este matrimonio, en este parto, él dijo, yo le voy a cambiar el nombre. No se va a llamar Benoni, se va a llamar Benjamín. Entonces Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Entonces, aquí hay una enseñanza para nosotros. Este padre estaba ahí en el momento preciso y le cambió el nombre. No puede ser, dijo, que cada vez que cumplas años te vas a acordar que tu mamá murió por darte a luz a ti. No puede ser que esto sea una marca para tu vida, que cada vez que se mencione tu nombre vas a entender que hay una aflicción, un dolor. Jacob dijo, no, vamos a cambiar el nombre. Se va a llamar Benjamín, va a ser un hijo amado, va a ser un hijo bendecido. Es muy importante que nosotros como padres podamos cambiar los entornos de nuestros hijos y podamos comprender que nosotros podemos de alguna manera transferirle a nuestros hijos que son una bendición para nosotros, no son una carga, no son una aflicción, no son un dolor. Le menciono esto porque hay padres que en ese momento de exasperados, en ese momento difícil de economía, de estrés, de ansiedad, algunas veces salen palabras equivocadas a los hijos porque los entornos no son los adecuados y los ambientes no son los adecuados. Pero ante los ambientes difíciles y ante los entornos difíciles, nosotros tenemos que tener la calma y la tranquilidad y pedirle al Señor que nos dé sabiduría y que nuestros hijos puedan comprender que son una bendición para nosotros, que están aquí en esta tierra con un propósito, no están aquí por un accidente, están aquí para entender el diseño de Dios, están aquí porque Dios le ha placido que estén acá. Y ahora Benjamín llegó a ser un hombre precioso en Dios porque él entendió que era una bendición. Nuestros hijos son una bendición para nosotros como padres. Son una bendición que nosotros podemos darle gracias a Dios por la vida de ellos, porque se transfiere algo genético. Esa bendición que nosotros tenemos como padres ahora se transfiere a sus vidas. Benjamín ya no sería el mismo. Benjamín sería un hijo amado, bendecido. Me gusta esto porque nosotros tenemos que transferir, trasladarles ese amor que le tenemos a ellos. Imitemos esto de este padre que pudo de manifestarle que era un hijo amado, querido. No hay cosa más valiosa para un hijo que se sienta amado, que se sienta querido. El padre dijo acerca del hijo, yo a mi hijo lo quiero mucho cuando él se bautizó. Mire las palabras del padre a su hijo. Esas son las palabras que nosotros debemos de tener para nuestros hijos. Palabras que puedan llegar a lo profundo de su alma y les dé seguridad, confianza. Qué precioso esto. Yo quiero quedarme aquí esta noche porque sé que hay más que podemos aprender de la vida de Jacob y Raquel, Jacob y Lea, y que estaremos estudiando en otra ocasión. Permítame orar esta noche, bendecir su vida. Estos 30 minutos sé que son sumamente valiosos, quizás son muy pocos para todo lo que debemos de enseñar, pero quiero ser muy concreto y en estos 30 minutos trasladarle un mensaje muy claro acerca de cómo nosotros podemos ser mejores padres para bendición de nuestros hijos y para la bendición nuestra. Oremos al Señor en esta noche. Gracias, mi Señor. Queremos honrarte y queremos darte gracias siempre, mi Señor, porque nos permites aprenderte tu palabra, Señor. Estos hombres, padres, que están ahí sus experiencias escritas en tu palabra, mi Señor, nos sirven a nosotros para que nosotros podamos imitar lo bueno, mi Señor, los errores que ellos cometieron, Señor, que nosotros
no podamos cometerlos, mi Señor. Ayúdanos, auxílianos, mi Señor. Qué preciosa es tu palabra, mi Señor. Qué precioso que podemos aprender de tu palabra, mi Señor, y que se revela en nuestra vida en un tiempo propicio, en un tiempo adecuado, mi Señor. Y hoy es el mejor tiempo, mi Dios amado, para que podamos aprender de tu bendita palabra. Bendecimos hogares, hijos, Señor. Ayúdanos, auxílianos, Señor. También a cada hijo, Señor amado, que ellos también tengan algún grado de responsabilidad en sus vidas, mi Señor, y que puedan seguir los consejos de sus padres, mi Señor. Te damos gracias, mi Señor. Gracias porque eres nuestro Dios y tienes una mano abierta para darnos, para bendecir cada hogar y cada familia y matrimonio. Te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Te recuerdo lunes, jueves y sábados a las 8 de la noche. Conéctate con nosotros. Sea una bendición. Escríbenos, manda algún comentario, alguna aportación. Eso enriquece la enseñanza. Y los viernes, 8 de la noche, en la ciudad de Davie, y los domingos a las 2 de la tarde, esperamos verte con toda tu familia. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Buenas noches.